¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al Arte de Adwin, a un nuevo episodio en el canal. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema interesante que está en auge en estos días, y es acerca de los NFT. Y quiero presentarles a Liliana Nolasco desde Barquisimeto, Venezuela, quien es economista y nos va a detallar un poco más sobre qué beneficios tiene este medio, qué es en sí el NFT y otras preguntas más que vamos a estar acá realizando para que ellas nos amplíe más sobre este tema. Liliana, bienvenida al Arte de Adwin. Y bueno, muchachos, Diego y Wilfredo, que ellos son parte de este canal. Bienvenida, Liliana. Gracias. Liliana, tú eres la protagonista de este episodio del día de hoy. Y pues nosotros no conocemos tan a fondo sobre este tema y pues queremos ahondar más en ello, y vamos a hacer algunas preguntas, Wilfredo, Diego, mi persona, para que así tú vayas desglosando todo esto y tanto nosotros como los espectadores puedan conocer sobre este tema. Y vamos a iniciar con la pregunta básica. ¿Qué es un NFT? Chévere, el NFT es básicamente un contrato digital. Es una dirección dentro de una plataforma blockchain que tiene una cantidad de elementos que te sirven para darle certificación a un activo que no es digital necesariamente. Tú puedes tener un NFT de una pieza musical, puedes tener un NFT de cualquier cosa que sea sujeto de propiedad intelectual. Esa quizás es una de las mejores ventajas del NFT, porque te va a permitir poner en una blockchain, con todas las características de una blockchain, algún objeto o algo que sea único y que es exclusivo y no existe otro. Por eso se llama NFT. Eso son las siglas de token no transferible en inglés. ¿Qué significa eso? Que ese es el token no fungible, perdón. Que eso no es un artículo que se puede intercambiar por otro igual. No hay otro igual. Esa es la mayor característica de un NFT, que es único y no hay algo igual a él para ser intercambiado por él. Sí, yo te voy a hacer la pregunta obvia, pero si yo le tomo una captura al dibujo de un NFT y lo tengo en mi computadora, la copia, ya no lo copie. ¿Cuál es la diferencia entre copiarme la captura de un NFT y copiarme otro JPG X que hay en cualquier parte? Porque ese sí sigue siendo único. Sigue siendo único para los fines que tú creas el NFT. Por ejemplo, si tú creaste el NFT con el fin de venderle esa imagen como un avatar de cualquiera de las redes sociales a una persona, puede venir alguien y le toma una captura y lo usa de avatar igualito. Pero si tú creaste ese NFT con el fin de darle certificado de autenticidad a esa pieza por alguna otra razón, entonces allí sí entra es importante esa exclusividad. La cosa es que yo puedo tomar una captura de pantalla y usarlo para un avatar, pero si yo tomo una ilustración tuya y la pongo en una franela y la vendo y yo me hago millonaria con mi franela de las ilustraciones, entonces tú puedes demandar tu propiedad sobre esa imagen, y la prueba de que la imagen es tuya y no de quien la está usando es que tú tienes ese código que es único y exclusivo que tú creaste sobre la pieza que es tuya. Entonces eso es como un certificado digital de autenticidad que te haces tú mismo y que te garantiza que esa pieza es tuya. Los usos que tú le vayas a dar después van a depender del tipo de NFT que tú creas. Tú puedes incorporar ahí, transferir cualquier derecho de propiedad que te parezca más pertinente, pero eso depende del diseño del NFT. En este caso, esa es la diferencia. Puedes usar, igual hay muchas imágenes en las redes que puedes usar, pero si el dueño
quiere reclamar la propiedad de la imagen porque puede conseguir que eso sea rentable para él, tiene que probar que la imagen es suya, y ese es un mecanismo que puede usar, probar que es suya, no porque tiene un registro en un organismo del Estado, sino porque tiene una tecnología que es descentralizada, que es verificada por todo el mundo, que es inalterable, que no puede venir alguien y alterar el código de tu NFT y decir y adjudicarse esa propiedad. Es tuyo porque ya tú lo registraste. Ya. Diego, ¿tienes alguna pregunta? No, básicamente tenía una al principio, pero creo que ella me la ha dejado clara que era, por lo menos que sí era una especie también en algún momento como de subastar, como que sí servía para subastar derechos de autor o cosas de ese tipo, pero no, ya entendí un poco más el concepto de lo que es un certificado de autenticidad. Exacto. Es como el equivalente. Quizás en algunos países el proceso con el tema de la propiedad intelectual es más complejo o es más simple que en Venezuela, y entonces es más fácil acudir a los mecanismos tradicionales de certificación de propiedad. Pero en el caso de Venezuela y en el caso de muchos países en América Latina, es una ventaja poder tener un mecanismo que sea mucho más expedito para certificar esa propiedad. ¿Qué otros campos abarca el NFT en sí? Hay muchas aplicaciones, la mayoría por supuesto ha sido ilustraciones, pero todo lo que es, como te digo, sujeto de propiedad intelectual puede también ser un NFT. Hasta ahora los más comunes son sobre piezas de ilustración, piezas musicales, la mayoría. Pero tú pudieras crear un NFT de una escultura, tú podrías crear un NFT de un libro. De hecho, hay algunos libros en NFT ya, incluso clásicos de la literatura, que se han digitalizado y se han convertido en un NFT, de manera que se proteja ese patrimonio de alguna manera a través de ese contrato. Hay incluso debates sobre hasta dónde puedes utilizar el NFT siendo dueño del NFT. Porque tú puedes comprar un NFT de una ilustración de una persona y eso no te da derecho a disponer de esa imagen en el amplio de la propiedad de la imagen. Está sujeto a las condiciones que el NFT creó. Así como cuando tú compras un libro, tú puedes comprar el libro, pero tú no puedes hacer una película sobre ese libro sin pedirle autorización al autor del libro para poder hacer eso. Tú solamente compraste el libro, lo puedes leer, se lo puedes prestar a alguien, pero no puedes fotocopiar el libro, no puedes hacer una película del libro, no puedes sacar fragmentos del libro y apropiarte del contenido. Así igual pasa con los NFT. Yo puedo comprar una ilustración y sin embargo eso no garantiza y no significa que yo tengo permiso de usar esa ilustración para todo lo que yo quiera. Yo pensaba que cuando alguien compraba el NFT tenía todos los derechos sobre ello. Y yo también ya veo que no. No sabía que tenía una configuración de uso, por decirlo de alguna manera. Ya, sí, porque el NFT es un contrato y tú en un contrato estipulas lo que quieras estipular. La única diferencia es que es un contrato digital, es decir, que se va a ejecutar automáticamente en la medida en que se corre el código. Entonces, como todo contrato, tú estableces qué es lo que tú vas a transferir. Tú estableces qué es lo que tú le vas a dar a la gente cuando compra tu NFT. Tú puedes, por ejemplo, hacer un NFT de una escultura. En estos días se lo comentaba a Wilfredo, que ese es un mecanismo que los NFT aportan, que de pronto no teníamos hasta ahora. Tú puedes ser un escultor que está en Venezuela y que quiere enviar su obra a Estados Unidos. Pero mientras el proceso de importación o de exportación, en este caso, se da, el propietario de la pieza puede querer tener una certificación de que la pieza es de él y que le va a llegar una pieza auténtica. Entonces, el NFT puede ser una manera
de que el comprador tenga su certificado de autenticidad incluso antes de tener la pieza en su mano. Es más, pudiera no tener la pieza nunca en su mano, simplemente compró la pieza y la mantuvo en Venezuela puesta en cualquier galería que él decide, pero el NFT es el contrato que le dice que es suya y que esa es una pieza auténtica. Y al artista entonces le sirve para colocar piezas en el mercado incluso antes de poder pasar por todo el proceso burocrático de sacar cualquier pieza de arte de aquí de Venezuela. Will, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una pregunta sobre algo que comentaste hace un momento. Porque tú bien lo dijiste, es inquebrantable el código y no se puede falsificar. ¿Por qué pasa esto de los fraudes de gente en esas páginas como OpenSea, de gente que pagó NFTs y después se los robaron? O sea, ¿cómo se los pueden robar? O sea, ¿en qué consiste esos fraudes después de que yo puse mi dinerito para tener unos NFTs? ¿Cómo me estafan con eso? Hay dos maneras. Hay una forma que es cuando vulneras la propiedad intelectual del autor original. Si yo tengo acceso, por ejemplo, a tu trabajo y tú no sabes nada de NFT y tú no te manejas en ese entorno y yo agarro todas tus ilustraciones a las que yo pueda tener acceso y las subo en NFT y digo que son mías. Entonces, ahí estoy usurpando al autor y estoy robando al autor porque estoy usando su obra y él no puede demostrar que son suyas porque no habías hecho el proceso de registro de ninguna manera y yo hice el proceso de registro. Entonces es muy difícil demostrar que son tuyas. Yo podría hacerme millonaria vendiendo tus ilustraciones solo porque tuve acceso a ellas. Eso ha pasado. De hecho, hay artistas plásticos que han tenido problemas dentro de sus talleres, por ejemplo, y asistentes auxiliares, personas que son allegadas, que tienen acceso a su trabajo, han podido registrar imágenes que no les pertenecen. Yo creo que igualito también depende mucho del artista el cómo cuidarse. Por ejemplo, fíjate, yo soy artista de cómic, pero yo soy abogado también. Y yo hice el posgrado en la especialidad en Derecho Mercantil y a nosotros nos dieron una materia que a mí que fue una de las que más me gustó en el posgrado, que fue propiedad intelectual. Entonces ahí nos decían, bueno, cuál era el instituto donde uno registraba sus obras originales y todo eso. Y el profesor nos decía claramente, dentro de todo lo que tienes que ser cuidadoso, es decir, una obra y una ilustración, por ejemplo, si es manual, si es estilo tradicional, evidentemente la tienen ustedes. Y esa obra tiene una fecha. Yo por lo menos le pongo la fecha de creación de esa obra. Porque además tengo la obra original, la tengo en mi casa. Entonces es muy difícil. La puedo poner en las redes para darme promoción, pero la obra original la tengo yo. Y tú tienes que demostrar que tú me la compraste. Exacto. Y si es una obra de tipo digital, también no solamente que tiene fecha, que tú puedes decir, bueno, pero es que la fecha se puede cambiar, claro, pero hay una cuestión muy fácil. Como es dibujo digital, tú tienes que cuidar el editar. ¿Cómo va una persona a descargar una imagen, por lo menos de un portafolio que yo tenga por ahí, que además está firmado y además es mi portafolio, es el único sitio en internet donde yo monto mi obra? Llega otro y empieza a vender camisetas o a agarrar mis ilustraciones y a querer apropiarse de ellas. Yo le digo, bueno, chévere, tú dices que es tuya. Porque tú en tal fecha tú le creaste un NFT. Bueno, estás incurriendo en dos delitos, porque en primer lugar mi obra está firmada y yo le pongo a la obra la fecha de creación de mi obra. Y en esa imagen que tú tienes ahí no aparece la fecha. Quiere decir que primero forjaste documento. Y eso ya me tenía Lo que pasa es que ahí creo que no tomamos en cuenta algo, que los NFT son
descentralizado, no hay autoridad, o sea, no hay un gobierno que vaya diciendo, mira, este NFT es de Pero una sí, obra tuya y otro lo está vendiendo, porque es que la cuestión no es que lo vendan diciendo, no, es que yo no estoy, lo pueden vender diciendo que es tu obra. La cuestión es que la plata se la está quedando él. claro, Él va a Exacto. decir, aquí estoy vendiendo las obras originales de Diego claro, Montilla, pero la plata no te llega a ti. no, claro, yo sé, y ese es un riesgo que corremos todos los artistas. Yo lo que Y quiero no hacer hay es gobierno que te pueda... claro, yo En lo que el quiero, caso de, hay mecanismos, por ejemplo, que usan algunos artistas para certificar la fecha de su obra. Uno muy económico es enviarse por correo la misma obra en el momento que... exactamente, Ese es yo un lo hago, mecanismo muy económico de certificar que tú lo creaste y que es certificada la fecha, porque eso también es Pero, inalterable. Lili, pero una pregunta, pero todos esos mecanismos son mecanismos ahora de la opinión pública, de que se sepa de que me estafaron, de que esas obras las están vendiendo sin mi autorización. Pero realmente ya lo que esa persona cobró por el NFT que vendió y todo, o sea, se Sí, lo puedo reclamar. es difícil que los mecanismos legales claro, actúen porque sí, tú puedes entrar en una querella con una persona que se haya apropiado de tu autoría, de tu pieza, pero es un proceso costoso ujú, que él puede enfrentar de pronto porque él está vendiendo los NFT, él está recibiendo dinero por eso, pero tú artista, de paso que te están robando, claro, tienes que gastarte un dinero en ese proceso. Entonces, eso puedes hacerlo, pero tendría que valer mucho claro, la pieza del conflicto para que eso pase. Y claro, mientras eso ocurre, pueden pasar estafas más pequeñas, en el sentido de que tú puedes vender NFT más económicos. Por ahí hubo un rollo con unos NFT de unas piezas de Edo, el ilustrador de unas... Ilustrado. Correcto, sí. Ajá. A él le hicieron un plagio de unas piezas y las vendieron en NFT diciendo que eran de él, pero a él no le llegó nunca ninguna regalía claro. de Estás esa. generando, te estás lucrando a nombre de otra persona. Ujú. Exacto. Exacto. No estás diciendo Y que no otro lo hizo ese mecanismo, artista, pero resulta que el artista no está viendo ni medio. Por lo menos Ni eso que su- tú dijiste del correo electrónico, y con esto cierro ese punto. Es muy chévere y me parece una buena opción, porque es lo que te digo. Si nos remitimos solamente en una querella, determinar quién es el propietario de la obra, si es algo digital, el artista va a tener el editable, va a tener cómo exacto. demostrarlo, porque se supone que Él lo hizo. aunque yo tenga el editable, tú puedes decir que yo te la vendí, tú tienes que demostrar que yo te la vendí, que yo recibí dinero de tu parte por esa obra. Y lo del correo electrónico sí vale la pena. Yo de hecho lo hago, aunque el mismo profesor me dijo, envíensela a su propio correo electrónico, pero un detalle más, no lo abran nunca. Créense una carpeta y se envían su obra a su propio correo electrónico con esa fecha, pero nunca lo abran. Esperemos que nunca tengan que abrir esa carpeta, pero si un día alguien les intenta plagiar su obra y a ustedes les toca demostrar que ustedes son los propietarios originales y que la fecha fue anterior, ustedes en pleno juicio abren ese correo y demuestran que esa obra es La suya. obra está ahí. Y Sí, listo. eso también, eso lo hacían de manera analógica, inclusive en Estados Unidos eso lo hacían de manera analógica. Las piezas de arte se las enviaban por correo a sí mismo o los documentos que querías certificar la fecha. De repente un borrador de una novela, un artículo, te lo envías por correo certificado a tu propia dirección y de manera física y así es como enviarlo aquí por hipoté. Pasa que yo no me arriesgaría, no me arriesgaría que se pierda. Claro. Claro, también es cierto que en Estados Unidos y en la Comunidad Europea las leyes sí son un poco más fregadas en cuanto a la aplicabilidad. O sea, puede salir caro, pero sí se respeta. En cambio, aquí en América Latina, digamos, si la obra tuya no vale lo que vale un botero y realmente te juegan kikiriwiki con Sí, y pequeñas además el ilustraciones otro tuyas, problema es es difícil.
El otro problema que te enfrentas es que hay mucha subjetividad del juez, dependiendo de la ley que quiera asumir, porque si él quiere asumir la ley de criptoactivos, por ejemplo, y darle certificación porque el otro tiene un NFT y ese priva para él como derecho de propiedad, como certificado de propiedad por encima de otros, entonces es muy subjetivo, va a depender mucho de la persona. Y eso tiene que ser algo que realmente valga la pena en términos económicos, porque si no vas a perder el tiempo y vas a perder mucho más dinero del que vas a recuperar. Exacto. Sin contar que en América Latina seguramente nosotros estamos en pañales en cuanto a la normativa jurídica que rija ese tema. No, más bien no. De hecho, para América Latina, Venezuela adoptó más rápido la legislación en materia de criptoactivos. Lo que pasa es que ha estado mucho más enfocada en el tema de la minería de criptomonedas o en el tema financiero. Este tema de la propiedad intelectual sí estamos lentos, porque sin embargo, debe ser una ley. El derecho intelectual estamos lentos. Sin embargo, debe ser una ley relativamente nueva, ¿no? Yo por lo menos tengo 5 años lejos fuera de Venezuela y eso debe haberse creado a raíz de la creación del petro. La ley de criptoactivos es de 2017 o 2018, no estoy segura. Hace 5. Dale, 2017-2018. Exacto. Chévere. Bien, hablando acerca del tema de las criptomonedas, el proceso de pago respecto a esto. Háblanos, creo que la moneda o la criptomoneda que se maneja es el Ethereum, ¿correcto? Es donde está alojado. Lo que pasa es que el Bitcoin, cada criptomoneda tiene un proyecto asociado. El proyecto asociado del Bitcoin es la tecnología blockchain, que es donde están todas las demás monedas. O sea, la idea, la tecnología es la que acompaña a la blockchain. Ethereum es la moneda de los contratos digitales. Es decir, que todo lo que implique la tecnología, la plataforma que se usa para crear contratos digitales es la tecnología de Ethereum. Dentro de Bitcoin también se pueden crear contratos digitales. Lo que pasa es que no son tan comunes. Lo que más, claro, como su función es precisamente los contratos digitales, Ethereum ha mejorado mucho su plataforma para que puedan estar allí todo lo que tiene que ver con contratos digitales. Sin embargo, se pueden crear contratos digitales en plataforma, en Bitcoin, o sea, en la plataforma de Bitcoin. Pero no es tan común, aunque es un poco más segura. Con el tema de lo que decía Wilfredo, de la gente que de repente compró un NFT y se lo robaron, puede pasar también que haya wallets donde están alojados esos NFT que son vulnerables de ataque, porque la blockchain no es vulnerable de ataque, pero sí las wallets, que son como pequeñas puerticas aparte, donde tú tienes almacenada cierta cantidad de activos, esas sí pueden ser más o menos vulnerables dependiendo del diseño con las que fueron creadas. Entonces, pueden sufrir ataques y ser hackeadas, igualito que fueron hackeadas muchas de las wallets donde se guardaban otras criptomonedas. En el caso de esos casos de robos así, pues las wallets son susceptibles de hackeo. Porque es como que una wallet es como una billetera. Si tú dejas tu billetera arriba de una mesa de un café en la calle, es posible que alguien la tome. La seguridad es mucho más vulnerable. Ahora, imitar los billetes que están dentro de tu billetera es más complicado, pero robarte la billetera es más fácil. Así igualito pasa dentro de la plataforma. Hay muchos robos que ocurren es porque se hackean las wallets, porque no tienen sistemas de seguridad tan ampliamente desarrollados, porque algunas incluso no tenían intención de guardar activos allí, o sea, eran más pasarelas de transferencia. En la medida que esto fue surgiendo y creciendo el valor, pues también creas el incentivo para que los hackers dediquen tiempo a tratar de apropiarse de esos NFT. Lo que yo sí pienso es que en el caso de los hackeos para NFT es más fácil identificar quién es el culpable,
porque a pesar de que el tema es anónimo, el NFT no es anónimo. Entonces, si tú tenías el NFT de una pieza y ahora aparece en la wallet de otro, de alguna manera se puede trazar la ruta que tomó, porque el NFT sí es único, no se junta con otros activos como en el caso de las monedas, que sí son todas iguales. Si yo agarro todo una wallet y me llevo todas las monedas, es muy difícil saber dónde estaban esas monedas y quién las tenía antes. La persona no puede justificar cómo llegó ese NFT a esa wallet. Exacto, es más fácil hacer ese tracking. No es sencillo, pero es más sencillo que en cualquier otro tipo de activo. ¿Y de qué manera se puede prevenir este tipo de hackeos? ¿Hay algún método o alguna forma para asegurar? Mira, lo mejor es usar plataformas que tengan un mayor volumen de usuarios, porque igual que en las otras cripto, mientras más usuarios, más dinero tiene la plataforma para mejorar sus sistemas de seguridad. Entonces, así como la gente te decía, bueno, en el Bitcoin tenlo en plataformas, las 3 más grandes, con mayor capitalización, pues así mismo pasa con los NFT. Es mejor utilizar plataformas que tengan mucha cantidad de usuarios, porque eso le da un poco más de capitalización a la misma plataforma para hacer las inversiones necesarias en seguridad. Y también lo otro es trabajar, mantener los NFT igualitos que otras cripto, desarrollando tus propias llaves, o sea, teniendo tus propios nodos que te permitan garantizar que lo que guardes ahí es menos vulnerable a ningún ataque, porque tú desarrollaste todo el nodo. La pregunta del millón para mí es, bueno, la razón es obvia, nuestras incansables ganas de querer hacer dinero con el menor trabajo posible. Que lo que no me gusta precisamente de cómo se usan los NFT ahora es que son meras herramientas de especulación. Como soy fulano de tal, puedo poner tal cual como siempre se llama. O sea, lo que no me gusta es que el NFT en el área del arte se está usando de la misma manera que se ha manejado el arte convencionalmente a nivel de galerías y todo. Simple especulación. O sea, yo, como este autor es famoso, vamos a elevar el precio de la obra tal, entre ellos mismos se pagan un NFT o una obra física, ellos mismos la pagan a 10, 20 veces el precio para inflar el precio y que después vengan los demás. No, es que mire, es que valen mucho, es que tenemos que comprar porque esto va a valer mucho. Entonces, yo lo que quiero es, ¿qué opinión tienes tú sobre, o cuál es tu pronóstico en cuanto al tiempo antes de que explote la burbuja? Porque como todo va a explotar en algún momento. Mira, yo creo que la burbuja ya empezó a explotar, de hecho, porque en la medida en que el dinero puede fluir para negocios más rentables, entonces la gente abandona los NFT. Hace un par de años, en el boom dentro del criptomundo eran los ICO y esos emprendimientos dentro de la blockchain. Y hoy nadie recuerda las ICO. O sea, nacieron y murieron millones. Sobrevivieron unas pocas con proyectos sustentables en el tiempo y con un soporte en el tiempo que permita garantizar que hay un valor agregado realmente allí. Lo mismo le va a pasar, y fíjate que con las criptomonedas es la misma cosa. Sobrevive Bitcoin, sobrevive Ethereum, ¿por qué? Porque son los proyectos que sostienen toda la tecnología blockchain. Por un lado los contratos digitales y por un lado la tecnología per se. Pero todo ese montón de monedas que aparecen y desaparecen son simplemente oleadas que capturan un montón de capital cuando el capital está ocioso por ahí buscando rentabilidades de corto plazo. Pero en el tiempo no se sostienen los proyectos que no valen. En el caso de los NFT yo pienso que va a ocurrir lo mismo. En la medida que los NFT
se vayan convirtiendo en mecanismos que simplifican el proceso legal de certificar una propiedad intelectual de los artistas, es una cosa que puede perdurar en el tiempo, porque además lo universaliza. No es que la obra está registrada en Venezuela y derechos de autor en Venezuela, pero entonces de repente una persona en Argentina te puede plagiar la obra, o es todo un proceso de mostrar en Argentina que la obra es tuya. La blockchain permite universalizar ese registro y queda para todo el mundo en donde sea que esté la obra. Eso es algo que puede perdurar en el tiempo. También puede perdurar en el tiempo que se democratice un poco la editorial de muchos contenidos, porque ya no vas a tener que hacer la música que vende solamente porque es la que te pide la disquera, porque eso es lo que está vendiendo, porque ya tiene un preempacado de lo que la gente escucha y le gusta escuchar, y todo va a entrar por ese tubo. Tienes la ventaja o la posibilidad de ofrecer tu obra y que sea el público o su mercado el que decida si tu obra es buena o no. No estás tan sujeta al tema editorial. Eso es una ventaja que puede mantenerse en el tiempo. Lo mismo con las piezas de ilustración, lo mismo con las piezas de artes plásticas, cualquiera de ellas, porque ya no está sujeto a la estética que imponga la galería. Tú puedes ofrecer tu obra y tú directamente controlas qué es lo que el público te le pareció más atractivo o menos atractivo. Tienes ese contacto mucho más directo, es menos centralizado, y además le quitas esa figura un poco del Estado interventor para el registro de propiedad. Hay como una especie de validación que se da entre todos y una auditoría que se da entre todos. Entonces, si ya tú tienes una línea gráfica, por ejemplo, y toda está en NFT, y alguien se plagiara una de tus imágenes, es más sencillo que la gente pueda identificar, no, esto es una obra de este autor, porque esa es su línea gráfica, esa es su característica. Compáralas con todas las demás. La misma forma de expresarse es como una firma en sí misma. Entonces, eso en el tiempo puede ser sostenible para eso, para facilitar los mecanismos de la propiedad intelectual. Bien, una pregunta que mucha gente se ha hecho respecto a esto. ¿Es el NFT una inversión? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Sí, el NFT es una inversión como comprar arte, es una inversión. Depende de lo que tú compres en el NFT y de los derechos que te sean transferidos con el NFT. Si tú, por ejemplo, puedes comprar el NFT de una pieza que tú consideras que en el tiempo va a tener más valor, eso es una manera de hacer inversión. Cualquier activo que tú compres que consideres que en el tiempo puede tener más valor, es una inversión. Pero también una inversión como emprendimiento. Tú puedes tomar y comprar NFTs de distintas obras y utilizarlos como insumo para algún tipo de emprendimiento en materia creativa. Tú pudieras, por ejemplo, comprar el NFT de varias ilustraciones y crear un cómic a partir de allí. Pudieras comprar el cómic y crear una película a partir de allí, o crear toda la animación a partir de allí, y esa sea tu inversión. Entonces el NFT es tu insumo. Entendiendo a los NFT como unos mecanismos de transmisión de ese valor creativo, son una inversión en la medida en que el derecho que adquieres te permita generar, más allá de lo especulativo, generar algún valor adicional. O sea, dado que estamos viviendo en épocas de que lo digital en muchas cosas está sustituyendo a lo impreso, ¿cómo puede afectar esto el mundo del coleccionismo, de los objetos o de lo físico? Bueno, tendemos a digitalizarnos en muchos sentidos. Incluso está el metaverso todavía ahí como una posibilidad que nadie tiene muy claro hasta qué punto puede escalar. O sea, puede que simplemente desaparezca la idea en unos años,
pero también pudiera ocurrir que se construya una realidad paralela lo suficientemente interactiva como para que tener algunos activos digitales, algunos NFT, alguna propiedad en términos digitales, te dé acceso a intercambios en esa plataforma. Entonces, quizás yo no creo que sustituya al coleccionista tradicional. Yo creo que es una nueva versión de coleccionistas que se crea a partir de una nueva espacio de interacción de las personas. Ya, muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo más? ¿A qué hora comemos aquí? Ahora me queda claro el mensaje de... No, me parece que nos sacas un peso de encima con muchas dudas que uno siempre Sí, tiene yo tenía cuando bastante. De hecho, prácticamente toda la habla conversación ha sido nutritiva para mí, porque había y muchas que cosas que no sabía. al final no es algo tan inaccesible como uno cree que es, porque el mismo desconocimiento es que no entiendo, es que no tengo idea. Cuando te lo explican sabiendo, No, y entonces que te queda más claro todo. Le empiezas a conseguir utilidad para lo que tú haces, porque entonces empiezas a verle posibilidades para aplicarlo a otras cosas. En mi caso particular, con el tema de la economía naranja, el desarrollo de las marcas ciudad, por ejemplo, los NFT representan una excelente posibilidad de darle acceso a la ciudad a personas que ya no están en la ciudad. Entonces, es una manera de que las personas puedan adquirir piezas que de repente le puedan servir como una característica, como una especie de membresía a ciertas cosas, porque eso también lo puedes hacer. Como poderte participar de manera remota sobre proyectos dentro del estado donde naciste o donde te criaste. Entonces, esas posibilidades dentro de otras aplicaciones es lo que uno empieza a ver en la medida que se da cuenta lo que implica el NFT. Empiezas a verle la utilidad más allá de esa primera visión de que los NFT son simplemente unas ilustraciones que se venden carísimas y que 3 raperos salen y compran y la hacen valiosísima. Esa parte es muy desechable y va a tender a desaparecer muy pronto. Lo importante es lo que hay detrás, como pasa también con otros criptoactivos, así como desaparecieron monedas, así mismo van a desaparecer muchísimos NFT que hoy valen un dineral y que no hay nada que justifique ese valor, más allá de una narrativa o de una publicidad que se le dio en un momento dado. Pero sí, para tus trabajos es una manera de llevarlo a escenarios donde de pronto no podías haber llegado de otra manera o hace años atrás sin la tecnología. Es mucho más difícil, por ejemplo, llevar un cómic a un encuentro en Argentina, en físico, en los métodos antiguos que tenías que enviarlo, que concursar a todo el procedimiento, que hacerlo ahora que tienes unos mecanismos donde puedes proteger al artista, pero a la vez hacerlo más público y que sea más visible su trabajo. Y para la gente que esté interesada, ¿tú asesoras sobre NFT, asesoras sobre criptomonedas, haces algún tipo de ayuda, de servicios, ofreces respecto a esto? Mira, ahorita estamos trabajando, yo trabajo con 2 agencias, una que está en Italia, que se dedica a la creación de proyectos y en el marco de esos proyectos ellos están desarrollando NFT con estos fines, como te decía, ellos son más que todo proyectos de responsabilidad social para empresas europeas y entonces nosotros lo que hacemos es valorar esos proyectos y evaluar esos proyectos. Y aquí en Venezuela, en una agencia de marketing estratégico donde está abierta una línea nueva que trata de economía naranja y nuestro objetivo va a ser ese, asesorar a las personas, sobre todo a las que están dentro del entorno naranja, dentro del entorno de la economía creativa,
para la creación de su portafolio, para que los digitalicen, para que los conviertan en un NFT, porque esa agencia trabaja en conjunto con una agencia de inteligencia artificial y desarrollo de tecnología, que entonces brinda como ese soporte en la parte ya del código, del desarrollo, de la creación a nivel de código. Pero además nosotros tenemos esas asesorías en la parte de comercialización, en la parte de dónde lo vamos a colocar, de cómo lo vamos a mercadear, de cómo lo vamos a manejar y cómo vamos a construir los contratos. Entonces, por ahí es que trabajamos algunas asesorías en ese sentido. Sobre todo, trabajamos mucho con ilustración y música. Son los dos clientes más habituales que manejamos, porque es lo que más busca este mecanismo, porque son los que también se le hace más fácil acceder al mecanismo. Ya, por ejemplo, NFTear un libro es más complicado y además el tema editorial es más complicado en términos de derecho, en términos de manejo. Pero sí, lo que es ilustración y música es más sencillo. ¿Y por qué vía los pueden contactar? Bueno, está la página web de la agencia, están todas mis redes que por allí se puede conectar con la agencia. Estamos en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en todas las redes. Y bueno, por el mismo teléfono también. La agencia aquí en Venezuela es Capuse, y en Italia es Bresa Project, que trabaja solo eso, áreas de proyectos de responsabilidad social, pero usamos tecnología en el proceso. Bueno, yo creo que hemos aprendido bastante. Estoy seguro que todos ustedes también, que han visto este video. Muchísimas gracias. Gracias, Liliana, por compartir todo este conocimiento. Yo sé que será de mucho provecho a todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Aben. Gracias, Lili. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el video sobre NFT en esta oportunidad. Nos vemos próximamente. Chao.